método de variación de parámetros. Generalizado. ¿Ya? Generalizado, porque nosotros habíamos visto este método en el caso de ecuaciones de primer orden, ¿ya? Ecuaciones lineales de primer orden. Entonces, acá, bueno, sí vamos a tener que asumir algunas cosas, como por ejemplo que ya fuimos capaces de resolver la ecuación diferencial homogénea, y después vemos cómo terminamos el problema. Es básicamente eso, ¿ya? Y la próxima semana, entonces vamos a hacer un poco más amplio ecuaciones donde hay coeficientes variables y podemos también tener situaciones un poco más complicadas, pero que este método igual funciona, ¿ya? Entonces, el método es para este tipo de ecuaciones, ¿ya? Entonces, dada una ecuación diferencial lineal, y voy a partir suave primero, ¿ya? Entonces, esto va a partir en esta primera etapa. Entonces, primero, caso de segundo orden, ¿ya? Después lo generalizamos, es más fácil así. Caso de segundo orden, ¿ya? Entonces, dada una ecuación diferencial lineal de segundo orden, ¿ya? Pero no homogénea. Voy a poner ahí entre paréntesis normalizada. ¿Ya? Yo ya he estado diciendo un poco de esto de la normalización, pero es bueno insistir en ello. Entonces tengo una ecuación de este tipo. Perdón, de segundo orden dije, ¿cierto? Entonces, de segundo orden. Y aquí, bueno, voy a asumir que puedo trabajar con ecuaciones de coeficientes variables incluso. No me voy a hacer problema por eso, porque el método en realidad funciona siempre, ¿ya? Y a este lado, entonces, una función bx, ¿ya? Entonces, si bien estos pueden ser constantes o variables, funciona igual, ¿ya? Y entonces voy a suponer, ¿ya? Si suponemos que conocemos la solución de la ecuación homogénea asociada, ya, que es la ecuación 2. Entonces, bueno, la misma operación, ¿cierto? Pero igualado a 0 en vez de igualado a b. ¿Ya? Si ya sabemos la solución de eso es lo que estamos suponiendo, ya estamos suponiendo, entonces conocemos esta estructura que tiene una base, ¿cierto? Y entonces la solución general es esa combinación con parámetros A1, alfa 2 en R, parámetros. ¿Ya? Entonces, bueno, algunas observaciones. Ya con esta estructura, ya sabiendo que la ecuación tiene orden 2, entonces esto nos dice que aquí está la base de las soluciones. Entonces, donde el I1, el I2 son linealmente independientes. ¿Ya? Eso significa, recuerde, que el gronskiano, lo voy a anotar aquí, I1, I1', I2, I2', que ese sea distinto de 0, ¿ya? Entonces, sabemos eso, y una cosa más, ¿ya? Entonces, a ver, creo que sería bueno decirlo ahora, déjenme pensar. No, después lo decimos mejor, ¿ya? Entonces, tenemos esa estructura. Entonces, la afirmación que voy a hacer es la siguiente. Entonces, existe una solución particular de 1, ya de la ecuación original, la no homogénea, ¿ya? Bueno, de la forma, de esta forma, ya voy a subir un poquito porque quiero que veamos la ecuación de la solución homogénea.
Entonces, igual como hicimos en el caso de ecuaciones de una variable, solo que en ese caso teníamos solo esta parte, solo una función multiplicada por un parámetro. Bueno, aquí también, el parámetro entonces lo cambiamos por una función incógnita, ¿ya? Entonces, el alfa 1 se reemplaza por un U1 de X, el alfa 2 por un U2 de X, ¿ya? Esa es la estructura, entonces, que tiene esta solución particular, ¿ya? Y donde hay una condición que le ponemos, donde A, esta ecuación significa que, déjenme recordar que siempre se me olvida, es que haya que U1' por I1 más U2' por I2, que eso sea 0, ¿ya? Vamos a suponer esa condición. En realidad esto es algo, un teorema que estoy dando, pero vamos a creerlo en principio, después vamos a ver que las cosas funcionan bien con este, ¿ya? Por ahora es solo un dato, ¿ya? Un dato. Entonces, repaso, tengo mi ecuación original normalizada, ¿ya? No olvide esto porque justamente si uno no normaliza la ecuación, o sea, por ejemplo, si aquí hubiera un x cuadrado, por ejemplo, bueno, no puedo resolver el problema con ese x cuadrado, tengo que dividir ese x cuadrado en todas las expresiones para que esto funcione, ¿ya? Y siendo muy honesto con ustedes, este profesor es tan maniático con esto que entonces en una de las preguntas siempre, o bueno, no estoy diciendo que justo en esta prueba, pero normalmente en las preguntas de la prueba pongo algo donde yo vea si se acuerdan de eso o no, ¿ya? Que si normalizaron o no, ¿ya? Entonces se lo estoy diciendo muy honestamente, a 2 semanas de la prueba, generalmente pregunto algo donde el estudiante pueda caer en la trampa de no normalizar, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Acordarse, hay que normalizar, ¿ya? Eso es, ¿ya? Después veré, capaz que en esta prueba no lo pregunte, pero normalmente lo hago, ¿ya? Estoy siendo muy transparente, yo no he armado la prueba todavía, ¿ya? No, ni la he pensado, pero normalmente en una tradición personal siempre hago preguntas de este estilo, ¿ya? Como también, por ejemplo, pregunto por restricciones, cosas así, ¿ya? Cuando estábamos en el tema de la primera unidad, ¿cierto? También lo dije en su momento. Normalmente pregunto algo así. Bueno, aquí también. Bueno, entonces tenemos una ecuación normalizada. No importa si los coeficientes son constantes o variables, pueden ser cualquiera de ellos, igual funciona esto. Lo importante es que ya hemos resuelto la parte homogénea. ¿Cómo? No sé. Ya, por supuesto, si estos son coeficientes constantes, entonces ya sabemos resolver esa parte por el polinomio característico, las raíces, y aprendimos a hacer eso. Entonces, en otro caso, bueno, ahí vamos a aprender después. Pero lo importante es que ya tenemos la parte homogénea resuelta, ya esta combinación lineal donde los alfa 1, alfa 2 son números, son parámetros que se mueven, pero son parámetros tan fijos, o sea, cada combinación de parámetros me da una solución. Bueno, eso nos dice que esta es una base para la solución y nos da la idea entonces de intentar algo así, cambiar los parámetros por funciones, ¿ya? Esta condición es un poco mágica, ya tengo que reconocerlo, es como que está muy convenientemente en el proceso, vamos a ver que es muy conveniente que hagamos esto, pero después cuando veamos la estructura de lo que obtenemos con este análisis, vamos a ver que en realidad es una ecuación fundamental para que estas cosas puedan asegurarse, ya lo que dice ahí. La parte más importante es que existe una solución, ya no estoy diciendo tratemos de buscar una, yo ya estoy diciendo que hay una solución que cumple eso. Bueno, ahora busquemos condiciones, buscaremos los valores concretos, mejor, los valores concretos de U1 y U2, ¿ya? Esto lo vamos a hacer en abstracto primero, después lo vamos a repetir en un ejemplo, pero primero en abstracto, ¿ya? ¿Qué significa esto de la condición que estamos tomando, ¿ya?
Entonces, si IP, voy a escribir de nuevo esto, es U1 por I1 más U2 por I2. Entonces, para determinar condiciones voy a derivar esto, ¿ya? La idea es que podamos reemplazar en la ecuación 1. Entonces, derivo esta expresión. Como son productos, son dos productos que se están derivando, entonces hago la derivada del producto, pero la voy a organizar así por conveniencia. Primero voy a derivar las U's, ¿ya? Y después voy a derivar las I's, ¿ya? Entonces, U1 y I1' más U2 por I2', ¿ya? Bien, esa es la expresión que queda al derivar, ¿cierto? Pero aquí, como ven, es conveniente lo que estoy diciendo en la condición A, que esa parte se haga 0. Entonces está diciendo que todo esto vale 0, ¿ya? Ahí está, para que lo revisemos. Eso es justamente lo que estoy pidiendo, que se haga 0. Entonces, muchos libros, si usted revisa los libros, va a ver que explican esto así, que van derivando y dicen, chuta, esto está muy grande, entonces tratemos de borrar algunas cosas para que no quede tan grande la expresión. Pero no es tan así, ¿eh? Ese es como un cuento más o menos, como un cuento para contarlo, no sé, en un jardín infantil más o menos, ¿ya? Pero la verdad es que la condición es fundamental y vamos a ver después por qué, ¿ya? Bueno. Sigo derivando, ¿ya? Entonces, bueno, voy a escribir de nuevo la derivada para que ya esté más limpia aquí. Entonces, U1 por I1' más U2 por I2', y vuelvo a derivar la segunda derivada, ¿ya? Entonces, de nuevo, una regla del producto no, perdón. Sí, está bien. Derivo las U's. Las I's ya tienen sus derivadas. Y derivo las I's, U1 por I1' más U2 por I2', ¿ya? Eso queda, ya la segunda derivada queda más larga, ya eso no lo vamos a evitar, pero lo que sí importa es que hay algunos términos que vamos a marcar acá. Por ejemplo, el IP, entonces tiene a los U sin derivar, ¿cierto? Después en la segunda derivada también están los U sin derivar, y entonces eso lo asociamos con este término de la expresión segunda derivada, ¿ya? Y el otro lo vamos a tener como aparte, este es un término especial, ¿ya? A ver, voy a cambiar el color ahí para que se note eso, ¿no? Ya, entonces este va a ser un término especial. Ya, tenemos entonces las derivadas, y ¿qué vamos a hacer para descubrir información sobre las funciones U? Es entonces reemplazar en la ecuación 1, ¿ya? La ecuación 1 entonces me decía que eso más A1x por IP' más A sub 0x por IP tiene que ser igual a la función B, ¿ya? Eso es lo que dice la ecuación. Entonces reemplazo, ¿ya? Y como les decía ahí, voy a trabajar con los términos de forma separada, ¿ya? Entonces, a ver, voy a anotar aquí verticalmente, ¿ya? Disculpen aquí la anotación, pero a veces conviene. Entonces, verticalmente voy a poner primero el término, a ver, ¿cómo lo anoto esto? Para que quede bien claro, ¿ya? Entonces, primero los azules, ¿ya? U1 por la segunda derivada, más U2 por la segunda derivada, y acá abajito voy a anotar el otro término, el rojo, U1' y I1', más U2' y 2', ¿ya? Esto no es ninguna cosa especial realmente, solo estoy tratando de que quepa toda la expresión en esta misma línea nomás, ¿ya? Bueno, después viene el término A1x por la primera derivada. Entonces la primera derivada, que la tengo acá arriba, es U1' más U2, perdón, no, mentira, miento, U1 por I1', ¿cierto? Más U2 por I2', ¿ya? Voy a omitir las X mejor para que haya más espacio ahí. Ya, todo esto es por las condiciones inhóspitas de esta pizarrita, ¿ya? Entonces, eso ahí, ¿ya? Solo eso queda en este caso, y en el A sub 0, la función IP, que era entonces U1 por I1
más U2 por I2. ¿Ya? Todo eso está igualado a B. ¿Ya? Lo anoté así para que pueda caber todo y además organizar de alguna manera la información. Espera un poquito. Ya, a ver, un momento. Bien. Entonces ahora voy a agrupar términos, ¿ya? Entonces esta forma vertical la voy a seguir verticalizando aún más, ¿ya? Entonces sigo acá abajo. Entonces voy a separar primero en una línea todo lo que tenga que ver con I1, ¿ya? Esto, insisto, yo lo estoy anotando vertical porque no cabe, pero si fuera, digamos, una situación normal con una pizarra gigante, entonces simplemente significa armar grupos, paréntesis, ¿cierto? Y trabajar con ellos por separado, ¿ya? Entonces, un término va a ser el que tiene que ver con I1, ¿ya? Después va a haber otro término que tenga que ver con el I2, ¿ya? Y este de abajo lo voy a seguir manteniendo aparte, ese es un término especial, ¿ya? Entonces, claro, aquí sí aparece, ¿verdad que aparece el I1 también? Podría agruparlo arriba, pero no conviene, ¿ya? Entonces, ¿cómo queda esto? Bueno, lo anoto así. El U1 por I1 dos veces derivado, lo sumo con el término A1 por U1 y 1 derivado, y lo sumo con el término A0 por U1 y 1 sin derivar, ¿ya? Todos los términos verdes los he marcado ahí, ¿ya? Los verdes. Bien. Bien, es entonces una fila. En la otra fila es similar, la de los azules, U2 por I2 dos veces derivado, más A1, bueno, estoy omitiendo las X ahí. A ver, disculpen, alguien me está molestando aquí. Ya, ahora sí. Ya, bien. Entonces, les decía que estoy juntando los que tienen que ver con I2, ¿cierto? I2', y abajo el A0 con U2 con I2. Ya. Y la última fila, ese rojo que no está ahí aparte, tiene una estructura especial, lo vamos a mantener ahí. ¿Ya? Y al otro lado entonces el B. ¿Ya? El B lo dejo así nomás, no estoy escribiéndolo matricialmente porque no tiene sentido en realidad, ya solo digo todo lo que está al lado izquierdo es igual a B. Bueno, un paso más, ya, un paso más, porque en la fila de arriba voy a organizar esto así, voy a factorizar por el U1 y me va a quedar esto. ¿Ya? En la fila 2 A1X. Pero una consulta, ¿nosotros lo anotamos como matriz también o es por la pizarra nomás que usted lo está anotando así? Mira, sabéis que yo no encuentro que esté mala la anotación, ¿vea? Yo creo que sirve harto, así que, lo siento. Si ustedes quieren, anótenlo matricial, tampoco es algo tan terrible, ¿ya? Y yo creo que queda bien, digamos, ¿ya? Así que pueden anotarlo así si quieren, ¿ya? Como les digo, Ya, yo profe. creo que la desventaja de la pizarra a veces trae cosas positivas, porque esto antes no lo anotaba así y en realidad quedaba un poco no tan claro, ¿ya? Ahora está quedando a lo mejor un poco mejor así con estos grupos verticalizados, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que este término que me quedó acá, ese término vale 0, ¿ya? Y el que está acá abajo, el azul, ese azul también vale 0, ¿ya? ¿Por qué dirá usted?
a ver, veamos por qué eso es así, ¿ya? Bueno, ya que I1, I2, I1 e I2 son soluciones de la ecuación homogénea 2, ¿cierto? Que era así, que la segunda derivada más A1x por la primera derivada más A sub 0x por I, que eso sea 0. Entonces, es justamente lo que tenemos escrito acá, ¿ya? El I1 dos veces derivado, más A1 multiplicando a la primera derivada, más A sub 0 multiplicando la función sin derivar. Es la misma ecuación. Entonces, como dice ahí, tiene que ser 0, ¿ya? Porque así fueron elegidas las I1 y 2, ¿ya? Lo mismo con I2. Cuando tomamos I1 y 2, dijimos que estos son soluciones, ¿cierto? Son soluciones de la parte homogénea, ¿ya? Entonces, tienen que hacerse 0. Así que ahí se reduce bastante la expresión, por lo tanto, se obtiene lo siguiente. A ver, déjenme subir un poquito. Entonces, se hizo 0 la primera fila, la segunda fila también, solo nos quedó el término rojo, ¿ya? Por eso les decía que era especial ese término, ¿ya? Entonces, por lo tanto, conseguimos una condición adicional que es que U1' por I1' más U2' por I2' tiene que ser igual a Bx, ¿ya? Esa es una ecuación importante que hemos obtenido simplemente jugando un poco con las expresiones, ¿ya? Eso es. Bien, entonces hemos obtenido dos condiciones, ¿ya? La primera, la que impusimos, la condición A, y ahora esta nueva que es la condición B, ¿ya? Con A y B formamos un sistema de ecuaciones, ¿ya? El sistema de ecuaciones, llamémosle S, tiene esta condición, la condición A primero, que era que U1' por I1 más U2' por I2, que sea 0, y la condición B tiene a U1' por I1' más U2' por I2' igual a Bx. ¿Ya? Ese es un sistema de ecuaciones con incógnitas U1' y U2'. Esas son las incógnitas de este sistema. La I1 y 2 ya las conocemos, así que conocemos sus derivadas. El B también lo conocemos. Entonces, este sistema, voy a anotarlo con una notación matricial. ¿Ya? Ese sistema es equivalente a anotarlo así, ¿ya? Que es entonces la matriz I1, I2, I1' por I2' multiplicado por la columna de incógnitas U1', U2', y eso igualado a la columna que se forma al lado derecho del sistema, ¿ya? Es la columna 0B en este caso. Ya, bien, eso entonces tiene la siguiente solución, ¿ya? Podemos resolver este sistema. Notemos lo importante es que el determinante del sistema es igual al gronskiano. ¿Ya? Esa es la matriz asociada al sistema, es la matriz del gronskiano, o sea, por lo tanto, es distinto de 0. Ya sabemos que es distinto de 0. Eso significa que el sistema tiene única solución. ¿Ya? Estas cosas que uno aprende con el álgebra lineal, ¿cierto?, de los sistemas de ecuaciones. Entonces, cuando la matriz asociada tiene un determinante distinto de 0, entonces el sistema tiene única solución. Además, esa solución la podemos calcular, ¿ya? Entonces,
resolvemos el sistema, por ejemplo, con regla de Cramer, ¿ya? ¿Podría ser otro método? Sí, cualquier método sirve, ¿ya? Yo voy a usar la regla de Cramer. ¿Cuál es la regla de Cramer? ¿Ya? Entonces, bueno, voy a decir acá que la solución U1' se consigue así. A ver, y lo voy a anotar así, delta 1 partido por delta, donde delta 1 es un determinante y veamos la matriz asociada. Entonces, el determinante se obtiene eliminando la columna 1 de la matriz asociada y reemplazándola por la columna del lado derecho, ¿ya? La columna 0bx. Entonces me queda así, 0bx y acá I2, I2'. La misma columna que tenía originalmente la matriz, ¿ya? Eso queda igual. Y abajo se divide por el determinante del sistema, o sea, se divide por el Gronskiano, ¿ya? Voy a anotar así nomás. Y análogamente, el U2', entonces es delta 2 partido por delta, que sería el determinante. En este caso, la primera columna se mantiene invariante y la segunda se reemplaza por la columna del lado derecho del sistema, la columna 0b, ¿ya? También dividido esto por el Gronskiano. Bueno, eso es, ¿ya? Entonces, después cuando quiero calcular a U1 y U2, porque estas son las derivadas, entonces simplemente integro, ¿ya? Entonces, eso es la integral del delta 1 partido por delta de x y el U2, entonces la integral de delta 2 partido por delta de x, ¿ya? Ahí resolvemos el problema, porque entonces, por lo tanto, el IP, ¿cierto?, ya va a tener esta estructura, la integral de delta 1 partido por delta por la función I1 y más el U2, que es la integral de delta 2 partido por delta multiplicado por I2, ¿ya? Ahí termina el ejercicio, ¿ven? Entonces ya hemos resuelto el problema de forma teórica, sin ninguna situación particular, sino que en general siempre podríamos resolverlo y la solución se obtiene así, ¿ya? Ahora vamos a aplicar esto, por supuesto, vamos a hacer el proceso completo para que se entienda bien ahí cómo se, bueno, no tan completo, pero sí que se forma el sistema y tratar de recordar entonces cómo obtener la solución, ¿ya? Bien, entonces un ejemplo. Por ejemplo, la ecuación, un ejemplo más o menos típico ya, pero lo vamos a resolver así. Ya, la ecuación 1. Bueno, esta ecuación por supuesto tiene varias posibilidades porque la función que está al lado derecho es una función que tiene restricciones, ¿ya? Entonces deberíamos poner ahí restricciones. Entonces la tangente queremos que esté bien definida. Entonces el X no puede ser, que no puede ser pi medio, ¿cierto? X no puede ser pi medio ni pi medio más kpi, ¿ya? Con K en Z. Ya, esa es la condición. Entonces, cualquier intervalo donde estemos con esta restricción cumpliéndose, entonces va a estar bien definida la ecuación. Bueno, ahora entonces hacemos el método. El primer paso es resolver resolver esto, la ecuación homogénea asociada, ¿ya? Entonces, perdón ahí, la homogénea asociada quedaría así, ¿ya? En este caso estamos tomando algo con coeficientes constantes, así que eso podemos usar los métodos que hemos aprendido. Entonces el polinomio característico acá es r cuadrado más 1, ¿ya? Y las raíces son complejas en este caso. Noten que la parte real es 0, así que queda simplemente i y en menos i, ¿ya? Raíces complejas.
Bien, es entonces lo que nos entrega la parte homogénea resuelta completamente, un alfa 1. Como acá la parte real, ¿cierto?, es 0, voy a anotar así, entonces menos 1 por i. Como la parte real es 0, entonces las exponenciales que aparecen normalmente acá no van a estar en juego, ¿ya? Va a aparecer entonces un coseno de x y un alfa 2 seno de x, ¿ya? Esa es la lógica acá, ¿cierto? Nosotros cuando tenemos raíces complejas aparece una exponencial multiplicando al seno y al coseno, pero en este caso la parte real es 0, así que la exponencial se convierte en 1. Bien, teniendo eso, entonces paso 2, tomar IP igual a U1 por coseno más U2 por seno, ¿ya? Y entonces, ¿dónde? Bueno, aquí esto es recomendación, pues ya cada cual aquí lo puede resolver como quiera. Yo solo doy mi recomendación, que es por un tema de memoria, porque ese es mi problema, no es el suyo, pero es mi problema. Entonces, como yo nunca me acuerdo de las cosas, entonces para mí es más fácil recordar el sistema, ¿ya? Entonces, el sistema que se forma tiene una condición A, que es U1' por la primera función, más U2' por la segunda función, y quiero que eso sea 0. Y la condición B, entonces, bueno, la misma U1', pero por la derivada del coseno, ¿ya? Entonces, menos seno y U2' multiplicado por la derivada del seno, que es coseno. Eso tiene que estar igualado a B. ¿Quién era B? Revisemos acá. B es la tangente, ¿ya? Entonces, eso tiene que estar igualado a la tangente. Ya, eso es, ¿ya? Y por supuesto, acá la forma matricial también se puede denotar fácilmente. Esto entonces nos queda coseno de x menos seno de x, seno de x, coseno de x, ¿ya? Multiplicado por U1', U2', y al otro lado 0 tangente de x. Ya, esto le puede parecer excesivo, pero como le digo, yo tengo un problema de memoria extremo y he sobrevivido recordando los puntos claves de los conceptos, ¿ya? Esa es mi forma en que he sobrevivido. Soy matemático hace un montón de años y he sobrevivido, ¿ya? No voy a decir mucho más, pero por lo menos he sobrevivido. Entonces, el gronskiano, note que es coseno cuadrado más seno cuadrado, así que en este caso el gronskiano vale 1, ¿ya? Bien, por otro lado, a ver, déjenme pensar, ya, entonces ahora resolvemos el sistema, regla de Cramer, podríamos decir que esto es el paso 3, no sé, bueno, regla de Cramer nomás, ya, regla de Cramer, entonces U1', entonces aquí recordamos el sistema, ya, y esto reemplazamos en la primera columna, ¿cierto? La columna del lado derecho, la otra queda invariante, y como el gronskiano vale 1, entonces queda simple en este caso, ya voy a hacer el cálculo directo, ¿cierto? Queda 0 menos, queda menos el seno por tangente de x, ¿ya? Que es una integral no muy fácil de calcular, ¿ya? Y el U2', entonces es el determinante de coseno menos seno. A ver, déjenme, voy a revisar algo. Sí, coseno menos seno y acá 0 tangente de x. También dividido por 1 ya no lo voy a anotar, así que el U2' queda así. S con S queda coseno por tangente. Pero el coseno por tangente es más fácil porque queda simplemente seno. Se simplifica el coseno, ¿ya? Así que queda seno.
Este es más complicado, ya déjenme ver si lo hacemos a mano mejor, porque también con Wolfram queda bien feo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ¿quién es U1? Bueno, es la integral, ¿cierto?, de menos seno de x por tangente de x. Déjenme pensar un poco a ver si la podemos calcular más fácil así, ¿ya? Porque con Wolfram queda muy fea la expresión. Entonces esto es seno cuadrado partido por coseno, ¿ya? Eso es lo que queda ahí. Y el seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado. ¿Ya? Claro, no es muy bonita esta integral, pero bueno. Y eso es entonces igual, ¿ya? Recuerden, este es U1, es igual a la integral de coseno, voy a hacer el cambio de signo, y menos la integral de la secante. ¿Ya? La secante tiene una integral feíta, pero bueno, la podemos, ahora sí lo vamos a meter esto en Wolfram, pero aquí queda secante de x. Ya, ven, ahí queda un... Bueno, no queda tan fea, ven, aquí no queda tan fea, pero si usted mete toda la expresión queda un poco feo, entonces está bueno esta simplificación. Acá hay que recordar que acá dice abajito, ¿cierto?, que está asumiendo que el logaritmo tiene valores complejos, y eso significa que Wolfram simplemente omite el valor absoluto, ¿ya? Pero esto, cada vez que uno integra y aparece un logaritmo, tiene que poner ahí unos valores absolutos, ¿ya? Así que, bueno, ya vimos, entonces el logaritmo de tangente más secante, volvamos a la pizarra y lo escribimos como debe ser, ¿ya? Entonces, acá. Entonces, dice ahí menos, ya por ese menos que está ahí, logaritmo, el Wolfram lo anota como log, ¿cierto? Pero nosotros lo vamos a anotar como ln para recordar que estamos en los reales. El logaritmo que usa Wolfram es el logaritmo complejo y no nos sirve a nosotros, ¿ya? Entonces aquí, valor absoluto de cuánto era tangente más secante, ¿cierto? De tangente más secante. Ya, eso. Por supuesto, uno podría decir, bueno, y aquí hay un más c, ¿cierto? Pero recuerde que la función u1 nos va a permitir construir una solución particular. Entonces no necesito todas las posibilidades de u1, necesito solo una, ¿ya? Así que voy a anotar eso así. Ese es u1. Bueno, u2 es entonces la integral de seno, ya es el u2' era seno, así que el u2 es la integral de seno, ¿ya? Y eso es menos coseno. Bien, eso es, ¿ya? Eso es la u1 y u2, ya los tenemos, entonces por lo tanto el IP, recuerde que era u1 por coseno más u2 por seno, ¿ya? Lo voy a simplificar un poco esto, ¿ya? Entonces vamos a hacer el cálculo, el IP U1, entonces era toda esa horripilancia, seno menos logaritmo de esta cosa, todo eso está multiplicado por coseno, y el otro término es menos coseno, entonces queda menos coseno por seno, ¿ya? Es el término que está ahí. Y bueno, aquí hay algo que podemos simplificar. El coseno con el seno se va a cancelar, así que el IP finalmente nos va a quedar solo esta parte, el menos logaritmo de la tangente más secante. Todo eso multiplicado por coseno. Bueno, ahí si quieres le pone un paréntesis ahí para que se vea más bonito eso, y quiero destacar que esos dos términos se cancelaron ya cuando este se multiplica con ese, se distribuye. Ya, teniendo la solución particular, por lo tanto la solución particular, la solución general de 1
es I de X igual a IH más IP. O sea, alfa 1 por coseno, alfa 2 por seno, eso era lo que correspondía al IH, y el IP, esta cosa que apareció acá, ¿cierto? Entonces un menos ahí, menos el logaritmo natural de tangente más secante. Todo eso por coseno. Eso es, esa es entonces la respuesta, es el método. Aquí, por supuesto, estamos usando un caso de orden 2, ahora lo voy a generalizar, ¿ya? No sé si hay alguna duda. ¿No? Ya. Entonces, generalización, ¿ya? Del método. Bueno, si tenemos dada una ecuación diferencial lineal de orden n, normalizada, ¿ya? Bueno, quiero destacar que yo en toda mi clase, cuando explico esto, insisto mucho en que esté normalizada, ¿ya? Así que no es que yo sea un tramposo, que no se lo dije y después le hice trampa ahí para que usted se equivoque. No es mi intención que usted se equivoque, solo que se acuerde de que el método queda mal si uno no lo normaliza. Entonces, tenemos esta ecuación, bueno, no homogénea, ¿cierto? Es el tema, que sea no homogénea. Entonces, bueno, una cosa así. AN-1 por DN-1, etcétera, A1 por la derivada, más A sub 0 por I, todo igualado a B. ¿Ya? Entonces, tenemos esta ecuación. Suponemos de nuevo, si sabemos cuál, no, si conocemos, mejor suena raro. Si conocemos la solución general de 2, ¿ya? ¿Quién es 2? Entonces, la misma ecuación, pero homogénea, etcétera, ¿cierto? A1 de I de X más A sub 0 por I igualado a 0. Si conocemos la solución general de 2, entonces... perdón, y digamos que es esta, pues, es la solución general de 2, digamos IH alfa 1 por I1 más alfa 2 por I2, etcétera, hasta alfa n por IN. Tiene que ser n funciones porque el orden es n, ¿ya? Donde I1 hasta IN es una base del espacio solución. ¿Ya? Con Gronskiano Wx, bueno, distinto de 0. ¿Ya? Eso está redundante, pero es para tener la notación del Gronskiano. Bien, en ese caso, entonces, existe una solución particular de 1 de la forma IP. Entonces aquí lo mismo, ¿ya? 1 X por I1, etcétera, hasta UNX por IN, ¿ya?
el mismo método, ¿cierto? Cambiar los parámetros, y no dije, pero los alfa j son números reales, se cambian cada uno de los parámetros por funciones incógnitas, ¿ya? Bueno, existe una solución particular de la forma tanto sujeta a las condiciones siguientes. ¿Ya? Entonces, bueno, es un sistema de ecuaciones donde la primera condición, digámosle A1, es que las mismas funciones, la misma expresión que está ahí, pero con la derivada, en vez de u, sino que la derivada u' en cada caso, que eso sea 0. ¿Ya? La condición A2 es que las mismas u', pero ahora multiplicadas por las derivadas de las i's, que eso también sea 0, y así hasta llegar a una condición a n-1, ¿ya? Que sería que esto por la derivada n-2, ¿ya? Note que está corrido eso, y aquí el último un por la derivada prima, ¿cierto? Solo la primera derivada por la derivada n-2, perdón, n-2, que eso sea 0 todavía, y la última condición, que esto por la derivada n-1 hasta el un' por la derivada n-1, ¿ya? Que eso sea bx, ¿ya? O sea, en la analogía lo que hicimos antes, solo que al final la última solamente contiene al b y todas las demás son 0, ¿ya? Pero ¿cómo me acuerdo entonces de las demás? ¿Quiénes son las demás? Bueno, es más fácil a lo mejor acordarse de la forma matricial. Para mí por lo menos funciona así. Entonces, ¿cuál es la forma matricial? Bueno, tengo que formar aquí la matriz del Gronskiano. Eso es lo que tengo que acordarme, ¿ya? Eso, después la siguiente fila, las derivadas, y así hasta el final, hasta la derivada n-1. Acá van las incógnitas, u1', u2', hasta un', y al otro lado ceros hasta el final, pero la última vale bx, ¿ya? Eso, esa entonces sería la forma matricial del sistema, ¿ya? Y por supuesto, resolviendo por Cramer, uno obtiene que el uj, ¿ya? Va a ser este determinante delta j partido por delta, perdón, es el uj', ¿ya? Donde el delta j, entonces es el determinante donde se mantienen todas las columnas, perdón, 1, n-1, todas quedan igual, excepto la j', columna, que sería entonces, perdón, que se reemplaza, ¿cierto? Que se reemplaza por la columna 0, 0, b. ¿Ya? Entonces, ese bloque queda igual a como estaba, se cambia esa columna, solo esa columna, y el resto sigue como estaba, ¿ya? Hasta el final. Entonces, n, etcétera, hasta n derivado n-1 vez. ¿Ya? Y eso, bueno, ese es el determinante, el delta j, y el delta, por supuesto, es igual al Gronskiano, ¿ya? Gronskiano, que no lo voy a escribir de nuevo, pero es la misma matriz que está ahí, sin cambiar la columna, ninguna columna, ¿ya? Eso es, ¿ya? Es entonces la forma en que uno resuelve el problema. Por supuesto, después uno integra, ¿va? Igual que recién, uno toma la integral de esa expresión y encuentra los uj
y con los UJ reemplaza en IP y termina el problema, ¿ya? Vemos si alcanzamos un ejemplo de este caso más general, ¿ya? Entonces voy a poner algo no tan difícil, obviamente, pero tampoco tan fácil, pues ya. Entonces aquí vamos a poner un caso cúbico. Menos esto. A ver, sería menos 3, perdón. Menos 3, ¿cierto? 3, 6. A ver, ¿cómo es? 2, 1, 2, 3, 3. Ah, ya. Más 3 por di de x menos i. Ya, eso ya que tiene esa estructura, y aquí le vamos a poner entonces a esta función al lado derecho, no sé, que puede ser un e elevado a 4x, no sé, algo así, ¿ya? Esa es la función, esa es la ecuación, ¿ya? La ecuación 1. Ya, voy a ir rapidito entonces, voy a resolver la ecuación 2. Entonces la ecuación 2, la misma cosa. Pero igualada a 0. Polinomio característico. Entonces PR, que es R cubo menos 3R cuadrado, más 3R menos 1, ¿ya? Que aquí yo, como soy tramposo, pensé así para saber factorizarlo rápido. Esto es un binomio al cubo, ¿ya? Que es el R menos 1 al cubo, ¿ya? Después usted verifica, pero bueno, eso también, si ustedes se acuerdan del teorema del binomio, es el caso cúbico, sino el triángulo de Pascal, ¿cierto? Ahí se puede también verificar. Ese es entonces el polinomio, y por lo tanto aquí hay una raíz real múltiple, R1 igual a 1, con multiplicidad 3, ¿ya? Así que la solución de la parte homogénea, entonces recordamos esto, aprovechamos, nos formamos esto con exponenciales e elevado a x. Esa es la primera, pero como hay que completar la dimensión 3, entonces hay una segunda, que es la misma exponencial, pero hay que multiplicarla por x. Y hay una tercera, que es la misma exponencial, pero ahora multiplicado por x cuadrado, ¿ya? Esa es la estructura que tiene un problema con una multiplicidad 3, ¿ya? Bueno, aquí sí va a quedar un poco desagradable el problema, pero bueno, lo vamos a dejar planteado por lo menos, ¿ya? Entonces, el gronskiano en este caso es este determinante que hay que calcular, ¿ya? Pero, a ver, no es tan difícil, creo. No es tan difícil. Aquí, no, sí es difícil. A ver, déjenme pensar si con alguna propiedad del determinante la sacamos más fácil esto. No, igual va a quedar difícil, ¿ya? Entonces, por suerte, en esta columna las derivadas quedan igual. En esta queda un poco más desagradable porque hay que ir derivando los productos. Entonces queda eso más eso. Y la segunda derivada entonces va a quedar 2 veces eso más eso. ¿Ya? Esa es la columna que hay ahí. Y la otra, entonces, x cuadrado por elevado a x. Esto queda entonces 2x por elevado a x más x cuadrado por elevado a x. Y la siguiente derivada me queda 2x, acá me queda 2x, me queda 4x. Primero me queda 2 por e elevado a x más 4x elevado a x más x cuadrado e elevado a x. Ya creo que estoy bien, déjenme revisar. Entonces un exponencial, el x por eso, ya bien. Después derivo eso, 2, s
Ya, y aquí derivé eso, bien. Después derivo ese x, queda s. Después derivo el exponencial, derivo el 2x, 4x y eso, ya, está bien, está bien. Bueno, hay una propiedad del determinante que permite sacar ese compadre e elevado a x, ¿ya? ¿Cómo es? Una propiedad así que sale como el e elevado a x, el factor que tiene común esto, porque si se da cuenta ahí, está en todas las expresiones, todas tienen el mismo factor, ese sale al cubo, porque la matriz es de 3 por 3, ¿ya? Entonces el determinante queda así. 1, 1, 1, x, 1 más x, 2 más x, y aquí x cuadrado, 2x más x cuadrado, 2 más 4x más x cuadrado. ¿Ya? Ese entonces, que creo que es más fácil calcularlo ahí sin el factor exponencial, ¿ya? Ya, eso es. Dejémoslo expresado por ahora, ¿ya? Después podemos meterlo ahí a Wolfram, pero por ahora lo vamos a dejar expresado, ¿ya? Ese es entonces el Gronskiano. O lo calculamos nomás. Estamos a tiempo, no sé, ya. Bueno, veamos para que quedemos con, por lo menos con la estructura que tiene la solución, ¿ya? Entonces, ahora el IP. IP, entonces es U1 por E elevado a X más U2 por X por E elevado a X más U3 por X cuadrado E elevado a X, ¿ya? Y el sistema, entonces, es el sistema que está así, U1' por E elevado a X más U2' por X elevado a X más U3' por X cuadrado E elevado a X. Yo quiero que eso sea 0. El siguiente paso en la fila sería que U1' por la derivada de eso, que es el mismo, más U2' por la derivada de esto, que era E elevado a X más X elevado a X, y la otra, la derivada de eso, que era 2x elevado a X más X cuadrado elevado a X, ¿ya? También tiene que ser 0. ¿Cuándo no es 0? En esta, porque esta es la tercera fila y como este problema tiene orden 3, entonces ahí me acuerdo de eso. Bueno, la misma derivada. Acá el otro compadre tiene entonces la derivada de eso, que habíamos dicho es 2 por elevado a x más x elevado a x. Y este otro compadre tiene que ser la derivada de eso, que es 2 veces la exponencial, más 4x elevado a x, y más la derivada de la exponencial, que es x cuadrado elevado a x. Ya, todo eso ahora sí tiene que ser igual a b. ¿Y quién era el b? No me acuerdo. El b, ahí está el b. E elevado a 4x, ¿ya? Bien, eso tiene que ser igual a e elevado a 4x. Bien, con el sistema ahí, entonces sabemos que el U1', entonces va a ser el determinante de esta matriz 0, 0, e elevado a 4x, y las otras, bueno, las otras quedan iguales, x por e elevado a x, e elevado a x más x elevado a x, y así la derivada, la segunda derivada, ¿ya? X, eso. Y la otra columna, x cuadrado, e elevado a x, 2x más, bueno, x cuadrado por e elevado a x, y la última, 2 más 4x más x cuadrado por e elevado a x, ¿ya? Bueno, este determinante es más fácil porque tiene muchos ceros ahí, así que lo podemos calcular. Ojo que esto hay que dividirlo por el Gronskiano, sí, ¿ya? Pero bueno, por mientras, avancemos un poco. Entonces, ese determinante me va a quedar la exponencial elevado a 4x por el determinante que está ahí, ¿ya? Y eso, como queda, déjenme
ver si lo podemos calcular. Entonces queda e elevado a 4x. Bueno, aquí queda e elevado a 2x cuando multiplique las exponenciales. A ver, y esto para que sea más fácil lo vamos a factorizar ahí. Ya, eso, entonces x, 2x cuadrado menos x cuadrado, ya, y el x cubo, no hay x cubo acá, sí hay un x cubo, ya, entonces el x cubo se cancela, después me queda 2x cuadrado menos x cuadrado, me queda entonces un x cuadrado, y después me queda, nada más, me queda, no, eso es, ya, solamente eso, ese es el numerador, dividido por el gronskiano, que algún día lo calcularemos, ¿ya? El U2' ahora, entonces es este determinante. Bueno, son cálculos gigantescos, ya, pues yo sé, son medio lateros ahí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues? Aquí tenemos entonces e elevado a x, e elevado a x, e elevado a x, acá 0, 0, e elevado a 4x, y acá entonces la columna de las, bueno, esa columna, ¿cierto? La tercera columna. X cuadrado, 2x más x cuadrado. Y el otro, 2 más 4x más x al cuadrado, ¿ya? Factor de e elevado a x. Todo eso dividido por el gronskiano. También un determinante que no es tan difícil porque hay muchos ceros, esa es la gracia de esto. Entonces, este sí tiene un cambio de signo, este se multiplica en cruzado, entonces me queda e elevado a 2x, acá x cuadrado más 2x menos x cuadrado, así que queda por 2x, por 2x. Todo eso dividido por el gronskiano, ¿ya? Y la última, el U3', entonces el U3' se toma la misma matriz, pero se reemplaza la última columna, ¿ya? Entonces esto queda así. ¿Cómo era? X, 1 más X, 2 más X. Y la tercera columna se cambia por eso. Todo dividido por el gronskiano. Bueno, el U3', entonces queda así. E elevado a 4x, S con S, entonces e elevado a 2x, el x se cancela, queda 1, ¿ya? Queda eso. Aquí nos falta calcular el gronskiano, ¿ya? Ya no hay que escapar del gronskiano. Entonces lo vamos a hacer con Wolfram Sipo, ¿eh? No vamos a sufrir con el gronskiano. ¿Estamos a tiempo? A ver, tratemos. Déjenme cambiarme. Entonces, bueno, si no termino, después usted lo termina. Pues ya, lo que sí recuerde que uno puede meter acá una matriz. ¿Ya? Entonces la forma es, perdón, con llaves, ¿ya? Llaves de conjunto, le digo yo, porque soy matemático y eso para mí es una llave de conjunto. Entonces acá era e elevado a x, perdón, ¿verdad que habíamos factorizado el elevado a x? Entonces este era 1 x y x cuadrado. X cuadrado. Ya, gracias, eso. 1 más x. Disculpa. Ya, la segunda fila, ¿cierto? 1 más x. ¿ya? 2x más x cuadrado. 2x más x al cuadrado, ¿ya? Tercera fila. La fila. 1 2 más x. 2 más x.
2 más 4x más x cuadrado. Ya, gracias. Ya, entonces ahí metemos eso, estamos bien con los paréntesis, veamos si quedó bien ingresado, porque uno siempre se puede equivocar en estas cosas, ahí está bien. Y el resultado es 2, ven, todo el sufrimiento y era un 2 nomás, ¿ya? Lo que sí que recuerde entonces, bueno, ahí después usted verifica, pero me parece que está todo bien ingresado, ¿cierto? No hay ningún error. ¿Ya? Entonces es 2. El Gronskiano vale 2. Pero ojo, que me faltaba algo. Ya estoy a punto de terminar. ¿Eh? No se enojen, no se vayan. Espérenme un segundito, porque el Gronskiano, ahí yo escribí el Gronskiano habiendo factorizado la exponencial. ¿Ya? Recuerden que la exponencial entonces estaba elevado a 3x, disculpen. Ahí. Ya, entonces me faltaba el factor e elevado a 3x, ¿ya? Lo otro vale 2. Así que ya sabemos, entonces escribámoslo ahí mejor. El Gronskiano es simplemente 2 por e elevado a 3x, ¿ya? Ese es el Gronskiano, así que ahora ya lo sabemos. Podemos ir reemplazando acá, entonces, bueno, ahí haciendo la multiplicación, entonces me va a quedar e elevado a 2x por x cuadrado medios, ¿ya? Cuando haga el otro, entonces también me va a quedar e elevado, a ver, espérense, elevado a 3, 4, 1, 3, perdón, ahí me faltó un 3. 3, el otro es también 3 queda, se me va a quedar menos e elevado a 3x por x, ya el 2 se cancela con el de abajo y acá este sería entonces e elevado a 3x partido por 2, ya. Esas serían entonces las derivadas. Bueno, dejamos hasta acá, pero usted tendría que calcular entonces los U1, U2 y U3, que es las integrales que están acá, ¿ya? Las integrales de esas cosas, pero son fáciles de calcular, bueno, con el mismo programa las puede calcular y ahí terminamos el problema, ¿ya? Bueno, eso.